Mis hermanos, vamos buscando por favor Primera de Juan, capítulo 4, para irnos preparando para la lectura de esta mañana. Primera de Juan, capítulo 4. Y antes de empezar en esta lectura, mis hermanos, nada más vamos a revisar 3:23, siempre en Primera de Juan. Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Entonces, básicamente esto es porque el apóstol Juan va a resumir el mandamiento ya dado a la iglesia, el mandamiento, en dos expresiones que van a ser siempre inseparables. Es decir, creer en Jesucristo desde el testimonio apostólico, y aquí pues es donde metemos todo lo que es el crecimiento en doctrina, en edificarnos, que eso es algo, por supuesto, maravilloso, y aparte que es un mandamiento, ¿verdad? Es un deber para la iglesia, pero que no puede ir aparte de la segunda expresión, que es amarnos unos a otros. Es decir, si por querer la doctrina yo no quiero estar en comunión con los hermanos, tengo buena expresión en lo primero, pero una mala expresión en lo segundo. Entonces, digamos que mi fe no ha madurado. Pretende estar creciendo en una expresión, descuidando la otra. El amor solo se define, mis hermanos, desde Cristo, conociendo a Cristo, pero esta frase es muy importante para esta mañana, desde el testimonio apostólico. Y lo evidenciamos, este crecimiento, cuando procuramos la edificación del prójimo. Satanás procura, mis hermanos, corromper la obediencia a este mandamiento, que lo vamos a ver como uno en dos expresiones, ¿verdad? Creer en Jesucristo a través del testimonio apostólico y amar a los hermanos. Pretende entonces Satanás corromper esto desde la primera expresión que vamos a ver hoy justamente en Juan capítulo 4, Primera de Juan. Vean que del 1 al 6 va a hablar de la primera expresión, como vamos a ver hoy. La próxima vez, el próximo mensaje, hablará a partir del versículo 7 y habla de amarnos unos a otros. Es decir, las dos expresiones del único mandamiento inseparable. Entonces, leamos por favor del 1 al 3. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. La palabra espíritu, mis hermanos, acá en versículo 1, ¿verdad? No creáis a todo espíritu, se relaciona con enseñanza, como vamos a verlo, con enseñanza. Así que probar el espíritu, como dice igualmente el versículo 1, implica una orden, es una orden, probad, y una orden para todos nosotros, ¿verdad? Porque está en una manera imperativa y dirigida hacia la iglesia. Ustedes prueben, cualquiera que enseñe acerca de Cristo y cómo vive esa persona acerca de Cristo, vean que ya estamos relacionando dos cosas inseparables. Lo que la persona predica acerca de Cristo, si está ajustado al testimonio apostólico, y cómo vive esa persona el amor a los hermanos. Es decir, esa es la prueba llamada para toda la iglesia inseparable. No solamente probar doctrina, sino esta persona que está pronunciando esta doctrina, cómo vive el amor. Comparándolo, esta doctrina, con la palabra apostólica que debe permanecer en nosotros. Por favor, veamos 2:24, siempre en Primera de Juan. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. No podemos probar los espíritus, no podemos probar la enseñanza si la palabra no permanece en nosotros, básicamente, ¿no? Y veamos 4:6. Vean la contundencia, que vamos a verlo más en la segunda parte. Nosotros somos de Dios, refiriéndose al ministerio apostólico, y el que conoce a Dios nos oye. Mis hermanos, esto es tan contundente que vamos a estar toda la segunda parte hablando acerca de esta contundencia. El que conoce a Dios nos oye. Donde una comunidad que afirma seguir a Dios desobedece la orden apostólica,
de probar los espíritus, como acabamos de compartir, los falsos maestros encuentran espacio para ser recibidos, tolerados y seguidos. Probar el espíritu, repito, es una orden a la iglesia. Síganme con atención en este concepto, por favor. En Génesis 3 sabemos que Satanás introduce la mentira, introduce el engaño. Y la humanidad respondió al engaño rebelándose contra Dios. El relato muestra lo siguiente. Vamos a llamarle una doble dinámica del pecado. Por un lado, Satanás engaña y por otro lado, el ser humano es responsable de ese engaño, es decir, de asumir ese engaño y de decidir en contra de Dios a partir de ese engaño. Es interesante porque Génesis 3 distingue que Eva, como parte de la humanidad representativa, Eva fue engañada, pero dice Pablo que Adán no. En 2 Timoteo 2:14 dice que Adán no fue engañado, sino que desobedeció conscientemente la palabra de Dios. ¿Qué nos dice esto? Lo que nos dice esto es esta doble dinámica que por un lado hay un engaño y por otro lado hay una responsabilidad humana de asumir ese engaño. Y todo dentro de la humanidad representativa de Adán y Eva. Repito, por eso es que se dice Adán no fue engañado, sino Eva. No significa que el hombre no pueda ser engañado, o no significa que la mujer es más tendiente al engaño. Lo que significa dentro de la humanidad representativa hay esta doble dinámica donde hay un engaño a la humanidad y hay una parte responsable de esa humanidad de asumir ese engaño. Es muy interesante esto. El engaño explica la estrategia vigente que tenemos hoy, por supuesto, de Satanás, pero no elimina la responsabilidad humana. Esto es por lo que Juan está hablando y lo que va a hablar acerca de los falsos maestros. Ciertamente engañan, pero hay una responsabilidad de los que son engañados por despreciar la doctrina apostólica que habla acerca de Cristo y asumir otra doctrina. Por eso, teniendo la verdad apostólica por escrito, síganme por favor en 2:21, vean que Juan está diciendo, no os he escrito. Es decir, ya tenían algo escrito, que primero fue oral, pasa luego a una doctrina escrita, ya no tienen excusa para decir, no conocemos acerca del verdadero Cristo. Y vean el 26 también, os he escrito. No hay excusa de formular otro tipo de Cristo por medio de revelaciones privadas, por medio de revelaciones que no sea la revelación escrita de Dios. No hay excusa. Los falsos maestros van a determinar nuevas doctrinas y nuevas visiones desde recibir revelaciones particulares y personales. Os he escrito. La verdad apostólica está escrita y es la verdad más segura en contra de los falsos maestros que por supuesto pululan en nuestros días. Nadie puede verse, mis hermanos, hablo del pueblo de Dios, solamente como víctima del engaño diciendo que ignoraba la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad está escrita. Juan mantiene esta doble dinámica del pecado que vemos en Génesis 3. ¿Cuál es la doble dinámica del pecado? Hay un engaño y hay una responsabilidad humana, básicamente, ¿verdad? Ahora, veamos cómo Juan mantiene esta dinámica, esta doble dinámica. Veamos en 2:26, dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Bien, esa es una parte de esa dinámica. Los que engañan están ahí y estarán siempre por todo lado. Pero quienes abandonan la verdad frente al engaño es que ellos son responsables de su propia decisión. Veamos 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estos falsos profetas, mis hermanos, definitivamente no tenían un conocimiento, una capacitación, una revelación superior, como pretendían, al testimonio de los apóstoles. Por el contrario, lo que enseñaban y la manera en que vivían
dos expresiones, ¿verdad?, juntas, lo que enseñaban y la manera que vivían, más bien manifestaban la influencia del espíritu del anticristo en sus vidas. Veamos 4:3, por favor. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Estos falsos maestros eran, digamos, movidos de alguna manera por el espíritu del anticristo. Otra vez quedaba dos expresiones: un falso conocimiento de Cristo y un aborrecimiento de los hermanos. Repito, dos expresiones que no podemos separar. No pueden haber hoy eruditos en la palabra que no procuren la comunión entre los hermanos. Son dos expresiones que no están separadas. Quien rechaza la verdad apostólica acerca de Cristo también la contradice con su manera de vivir y amar a sus hermanos. Veamos 2:7, por favor, para fundamentar esto. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Es la primera expresión, vivir, permanecer en la palabra. Y segunda expresión, versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Por eso nos sorprende hoy, mis hermanos, reconocer tantos líderes, digámoslo así, charlatanes, perdón por la palabra líderes, autoproclamados apóstoles o ungidos de Dios, que terminan expuestos, mis hermanos, a abusos sexuales, a corrupción financiera, contra las mismas congregaciones que dirigen. ¿Por qué? Porque pueden parecer como muy conocedores de la palabra, pero realmente aborrecen a sus hermanos. No tienen un amor que edifica, sino todo lo contrario. Buscan atacar a sus congregaciones. Y de verdad estamos, pues, lastimosamente en medio. Por eso es que tenemos esta advertencia apostólica. No solamente ver que una persona predica bien, sino es cómo vive el amor, empezando en su propia familia. Por favor, es claro. Las cosas no pueden separarse. Verdad doctrinal desde el testimonio apostólico y vivencia del amor con los hermanos. Gracias a Dios por esta lectura, porque nos va dando esa luz para probar los espíritus y para probar el espíritu del anticristo que se cuela en medio de, tal vez, formas. Imagínense ustedes en internet estar siguiendo a maestros que ni siquiera los conocemos. No tenemos una relación con maestros, no sabemos cómo viven y decir, pero pareciera que conoce mucho, porque dice una D y una R con un punto. Debe de ser auténtico lo que está diciendo. Y como usted y yo también vemos la segunda expresión de la verdad, el amor a sus hermanos. Con la llegada de Jesucristo, mis hermanos, el dominio de Satanás quedó expuesto y vencido. Amén. Por eso los evangelios muestran desesperadas, digámoslo así, manifestaciones demoníacas. Por ejemplo, en Mateo 8:29, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Con el evangelio del reino se expuso entonces este dominio demoníaco que ya estaba vencido. Ahora, mis hermanos, como Satanás no puede detener el avance del evangelio, pues procura falsificarlo, mis hermanos, o reinterpretarlo mediante personas no regeneradas. Reinterpretarlo mediante personas no salvas, no regeneradas dentro del pueblo de Dios, que crecen en conocimiento religioso, sí, prestigio, pero permanecen bajo el engaño, sin amor, hasta surgir como falsos maestros que van a propagar doctrinas demoníacas. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos. Recordemos, hay una lucha espiritual, por supuesto, pero se evidencia, se manifiesta a través de falsas enseñanzas. Bueno, espíritus engañosos y enseñanzas, dice la Escritura, que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Quienes lo siguen hasta abandonar la doctrina apostólica acerca de Cristo, mis hermanos, y hago énfasis en doctrina apostólica, revelan que nunca pertenecieron verdaderamente
a Cristo. Nunca pertenecieron verdaderamente a Cristo. Primera de Juan 2:19, de nuevo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y veamos 4:5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. En lugar de confrontar estas personas su propia vida con la verdad, estas personas no regeneradas, que siguen a líderes no regenerados, van a preferir maestros que satisfagan su comezón, llamémoslo así, de oír novedades. Vean lo que estamos diciendo acá. Mis hermanos, la verdad nos confronta, ¿cierto? Si nosotros amamos la verdad, vamos a amar ser confrontados por la verdad. Si yo la verdad la interpreto como algo novedoso y prefiero seguir novedades que es verme confrontado por amor constantemente por la verdad, tengo que ver muy bien y tengo que revisar muy bien, tengo que hacer una auditoría interna de qué estoy entendiendo yo por dejarme amar por Dios. Porque llegará el tiempo en que no van, ahora sí está refiriéndose al pueblo, a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Aquí tenemos pues supuestamente creyentes que también creen en la reencarnación, creen en el horóscopo, creen en un montón de mitos, ¿bien? Porque eso es más importante para esas personas que ver su vida desde la luz de la verdad y ver su corazón y ver nuestro corazón desde la luz de la verdad que nos confronta en amor. Un verdadero creyente, mis hermanos, un regenerado, puede confundirse temporalmente, por supuesto, y puede confundirse acerca de asuntos generales. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Asuntos generales, por ejemplo, formas del bautismo, puede confundirse acerca de el tema del arrebatamiento pre o post tribulacional, puede confundirse acerca del concepto del milenio. Esto es doctrina general. Pero un regenerado no puede permanecer negando al Cristo apostólico o aceptando una doctrina que vuelva a Cristo insuficiente. Por ejemplo, mediadores añadidos a la salvación de Cristo, revelaciones privadas que completen el Evangelio. Por ejemplo, llevar una doctrina general, como el que dijimos, al nivel de una doctrina fundamental. Por ejemplo, que una persona que cree que hoy se tiene que seguir guardando el sábado, pues bueno, si lo piensa de esa manera, está confundido en una doctrina general. Pero si va a decir, si usted no guarda el sábado, usted no es salvo, lleva esa doctrina general a doctrina fundamental o aborreciendo a su hermano. ¿Por qué? ¿Por qué razón, mis hermanos? No puede permanecer un verdadero creyente. Veamos 4:4, primera de Juan 4:4, porque mis hermanos, el espíritu que mora en un verdadero salvo es mayor que el espíritu del anticristo. Vean 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Se está refiriendo a los anticristos, ¿no? A los falsos profetas. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Por eso digo contundentemente que un verdadero salvo regenerado no puede permanecer tomando a Cristo como insuficiente para la salvación, con mediadores añadidos. No puede, porque el Espíritu de Dios es mayor que la influencia que tiene del espíritu del anticristo. En versículos 2 y 3, vean la importancia que Juan está diciendo acerca de confesar que Jesucristo ha venido en carne, ¿bien? Y de hecho lo dice, digámoslo así, en positivo y en negativo, ¿verdad? En 2 y 3. Esto es tan importante porque implica, mis hermanos, aceptar el testimonio apostólico de que no había ninguna posibilidad humana, sea por conocimiento especial, autoiluminación, llamémosle conocimiento religioso, que sirviera para recuperar, mis hermanos, y mantener una relación con Dios. Por eso la importancia de decir, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. De nuevo, ¿qué implica esto? Implica que si no hubiese sido por el proceso de salvación en Cristo, revestirse de humanidad para
representar una humanidad obediente, perfectamente obediente, y presentarse delante del Padre, que fue acepto Jesucristo, y cuando usted y yo, nosotros, por medio de la fe en esta obra, persona de Jesucristo, somos igualmente aceptos en el amado, es la única forma de reconciliarnos y permanecer en Dios. Por eso es que estos maestros decían, imagínense ustedes, versículo 3, Jesucristo no ha venido en carne, van a decir los falsos maestros, hay otra vía y otro camino para recuperar y para permanecer en la comunión con Dios. Surge de esto, mis hermanos, dos revelaciones contundentes para terminar. La vida solamente está en el Hijo. Síganme, por favor, en 5:12. Estas dos aseveraciones, estos dos principios son muy importantes. 5:12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Primera aseveración, la vida está solamente en el Hijo. Segunda aseveración, no hay comunión con el Padre sin el Hijo. Vamos a 2:23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre que puede estar confesando, que le puede estar rindiendo culto, que puede estar esperando promesas del Padre. Como quiera. Quien no tiene al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Qué maravilloso como Juan, ¿verdad? Con ese amor, ¿verdad? Para poder edificar a la iglesia, utiliza esta forma, ¿verdad? Quien tiene al Hijo, tiene al Padre. Quien no tiene al Hijo, no tiene al Padre, ¿verdad? Es como para hacerlo bien contundente. Entonces, los falsos maestros, movidos por la misma, digámoslo así, artimaña de siempre, ¿verdad? De Génesis 3:1, con que Dios os ha dicho, los falsos maestros, tanto en el tiempo histórico como ahora, negaban estos dos puntos contundentes. Justamente estos dos puntos, enseñando una relación con Dios desde una supuesta superioridad superior, espiritualidad superior, que supuestamente habían alcanzado, y una relación espiritual tan elevada con Dios, tan personal con Dios, tan enfocada en Dios, que no importa descuidar al hermano. No importa despreciarlo, aborrecerlo, no atenderlo. Esto, mis hermanos, movido siempre por el espíritu del anticristo. En la segunda parte vamos a centrarnos en esta palabra apostólica que es realmente muy profunda, que vamos a verlo solamente, toda la segunda parte en esta frase. Quien conoce a Dios, a nosotros, los apóstoles, va a seguir, va a escuchar. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. ¿Bien? Bien, mis hermanos, entonces vamos a la palabra del Señor, primera de Juan, capítulo 4 y versículos del 4 al 6. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, ¿verdad? Refiriéndose a los falsos profetas. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Mis hermanos, Juan, como dijimos en la primera parte, va a afirmar algo muy contundente. El que conoce a Dios nos oye. Que el Señor, repito, nos dé el entendimiento para esto que vamos a compartir acá. El que conoce a Dios nos oye. Vamos a ir desde un contexto escritural según el tiempo que tenemos. Mis hermanos, Dios revela en Jeremías 31:34, refiriéndose al nuevo pacto, lo siguiente: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque, y lo he resaltado, todos me conocerán. Nuevo pacto, iniciado por Jesucristo, parte de la característica es, todos me conocerán. Es decir, todo el pueblo en el nuevo pacto será conocido por Dios. Amén. Todo el pueblo en el nuevo pacto será conocido por Dios. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, es decir, todos. Dice Jehová, pues perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Otro texto que habla del nuevo pacto, entre otros,
es Ezequiel 36:26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Mis hermanos, síganme acá, por favor. Os daré un corazón nuevo no implica que en el texto del Antiguo Testamento no habían personas con corazones nuevos, con corazones regenerados. ¿Qué leímos en la mañana? Entre muchos textos, un salmo donde dice, oh cuánto amo yo tu ley. Mis hermanos, eso no es posible desde un corazón no regenerado o más o menos regenerado, porque Pablo va a decir que no hay uno que se vuelva al Señor. Entonces, son personas que fueron salvas en el Antiguo Testamento y por tanto amaban la voluntad de Dios, eran justificadas por la fe y eran santificadas. Guíame, Señor, con tu espíritu. Son frases que hablan también de la santificación. Entonces, en el Antiguo Testamento, esto lo vamos a conectar con lo que estamos hablando de Juan. No es que no habían nacido de nuevo, pues Dios salvaba igual, como estamos diciendo, por gracia, mediante la fe, en el Mesías prometido, ¿verdad? Y esas personas respondieron, y la Biblia le llama el remanente de Dios. Me he dejado un remanente. Remanente eran los regenerados, justificados y santificados. Pero, y atención, el pueblo del pacto antiguo, el pueblo pactual, se podía llamar pueblo a los que eran salvos y a los que eran no salvos. Es decir, el pueblo pactual, el pueblo de Dios, era un pueblo mixto, regenerados y no regenerados. Voy a seguir profundizando al respecto. ¿Por qué? Porque quien era circuncidado formaba parte del pueblo pactual del Antiguo Testamento. Génesis 17:10. Es decir, quien no era circuncidado no formaba parte como señal externa de formar parte del pueblo pactual. Estas personas no regeneradas, pero sí circuncidadas, que formaban parte del pueblo pactual, recibían, mis hermanos, los privilegios y las bendiciones pactuales, como también los regenerados. Es decir, heredaban una tierra, según su tribu. Participaban de las fiestas, del culto de Israel, la bendición de recibir las profecías, los estudios bíblicos. Formaban parte de las bendiciones del pueblo pactual porque por ser circuncidados formaban parte de las personas que otra vez se les heredaba bendiciones como pueblo pactual de Dios. Sin embargo, esos privilegios externos, recibir tierras, ir al templo, participar de sacrificios, fiestas, etc., no garantizaban que esa persona era conocida por Dios en el conocimiento relacional. Por eso Pablo afirmó, Romanos 9:6, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Este pueblo mixto, mis hermanos, del antiguo pacto, bien, mixto, regenerados y no regenerados, surgió de las 12 tribus de Israel. Se formó el pueblo de las 12 tribus de Israel. Ahora vamos a notar lo que el Señor Jesucristo va a decir en Mateo 19:28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre, se está refiriendo a los apóstoles, 12 tronos, ¿y qué sigue? Para juzgar a las 12 tribus de Israel. Para juzgar. Se revela entonces el testimonio de Cristo apostólico, ahora va a juzgar al Israel mixto, que era pueblo pactual, pero ahora hay un nuevo pacto. ¿Para qué? Para que por medio del testimonio apostólico se empezara a formar el verdadero pueblo de Dios. Quien rechaza a Jesús, el Mesías, y al Hijo de Dios, está rechazando entonces formar parte de esa relación donde Dios conoce a su pueblo. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Está muy claro. Acompáñenme a Mateo 16:16, por favor, porque vamos a ver la confesión, digámoslo así, que se vincula con el nuevo pacto,
con ese pueblo, ahora sí, único pueblo conocido por Dios. La confesión. Dice el versículo 16, respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esta confesión, tú eres el Mesías, la esperanza de Israel, y además, tú eres Dios. Esta confesión, veamos versículo 17, cuando dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta confesión, mis hermanos, es la única confesión que el Padre reconoce en el nuevo pacto. Es la única confesión que el Padre reconoce para formar parte de la nueva Jerusalén. Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Le llevé al versículo 17 porque Jesús está diciendo, esto te lo reveló mi Padre. Repito, es la única confesión que el Padre va a reconocer, para reconocer a su ungido y a través de su ungido a su pueblo. No reconocer un pueblo, reconocer a la figura del Mesías, a la figura pactual, al verdadero Israel, que es Cristo, y el pueblo que confiesa a Jesucristo es el pueblo de Dios. Entonces el pueblo del nuevo pacto, mis hermanos, llamémosle la nueva convocación, que significa iglesia, eclesía, los nuevos convocados, ¿verdad? Da continuidad a los regenerados de las 12 tribus de Israel e incorpora a quien entre todas las naciones a los que reciben el testimonio de los 12 apóstoles acerca de Cristo. Entonces, esto de la continuidad es muy importante. ¿Regenerados en quién? Regenerados en Cristo, en la visión que se tenía a la luz de la revelación de Cristo. Este remanente, junto con los nuevos convocados de todas las naciones, ¿ve? Una línea continuada, o sea, no es que la iglesia viene a reemplazar a Israel, sino que es una continuación del pueblo de Dios, siempre centrado en Cristo, figura principal y esencial siempre, forma parte ahora del pueblo pactual. Esta unidad remanente de las 12 tribus, con aquellos que aceptan el testimonio con más luz de revelación en el Nuevo Testamento de todas las naciones, se revela en Apocalipsis 21, acompáñenme por favor, versículo 12. Y está hablando acerca de la ciudad santa, la única ciudad reconocida por Dios, la nueva Jerusalén. Y vean la continuidad, versículo 12, tenía un muro grande esta ciudad santa y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Evidentemente, no está hablando aquí de un pueblo que no reconoce de Israel a Cristo, el Mesías, como Hijo de Dios. Está hablando de las 12 tribus, ese pueblo remanente, y que forma parte, con el versículo 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahora, en la Biblia, el 12, mis hermanos, simboliza algo completado, algo completo, la totalidad, una totalidad del pueblo de Dios. O sea, de las 12 tribus, la totalidad de los salvos, de los regenerados en ese pacto, mediante la fe en Cristo. ¿Por qué? Por ejemplo, pensemos en que José fue, llamémoslo así, sustituido por sus 2 hijos, Efraín y Manasés. Pero el 12 continuó con las 12 tribus. Vienen los 12 apóstoles, pero resulta ser que Pablo formaba parte de los 12. Entonces, el 12 representa algo completado, no un número cerrado. El testimonio de los 12 apóstoles es el testimonio del ministerio apostólico. El pueblo de Dios en el nuevo pacto, la iglesia, formada por judíos y gentiles, ya ha recibido en Cristo el cumplimiento y la garantía de todas las promesas. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son en Él sí. 2 Corintios 1:20. Y aclaro, solo esperamos la redención final de nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para disfrutarlas plenamente, que son 2 cosas muy diferentes. Las promesas ya están cumplidas en Cristo porque todo en Cristo es sí.
Y si nosotros no las vivimos plenamente, por supuesto porque esperamos la redención de nuestro cuerpo. Ya sin pecado, vivir todas estas promesas, es decir, una comunión perfecta, sin pecado, con el ser de Dios, no la persona de Dios, el ser de Dios, de tres personas. No significa, mis hermanos, que la iglesia visible hoy, ¿verdad?, solo la integran salvos. Porque aún, como está claro en la palabra, pues aún conviven salvos con no salvos, regenerados con no regenerados. Pero la forma de distinguir a los salvos hoy, el verdadero pueblo de Dios que Dios reconoce, es si permanecen en la doctrina apostólica o si permanecemos en la doctrina apostólica. Vamos a Primera de Juan de nuevo, por favor, 2, 23 y 24. Repito. El verdadero pueblo que Dios reconoce hoy, el pueblo donde ya todas las promesas fueron sí en Cristo, es el que tiene esta única característica según el testimonio apostólico. Por eso si nosotros decimos, pues no, lo veo y no lo creo, es que estamos hablando de que el testimonio apostólico es el que va a determinar quiénes permanecen en la verdad. Y dice 23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. 24. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Es decir, lo anunciado por los apóstoles desde el principio. De hecho, veamos 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, vean la vinculación, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Quien no tiene al Hijo no tiene la vida, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3. Y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aparte de esta confesión, el verdadero pueblo de Dios se distingue según 3:11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y permítanme agregar otra característica más en 3:13. Es decir, si por predicar y vivir a Cristo, según el claro testimonio apostólico, somos aborrecidos por el mundo incrédulo, entonces esa es otra muy buena señal, ¿verdad? 3:13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. 4:5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Entonces, volvamos a entender la fuerza de las palabras de Juan en contra del espíritu del anticristo que se mueve en medio de doctrinas con apariencia de piedad. El que conoce a Dios nos oye. Versículo 6. Entonces, mis hermanos, Jeremías, ¿qué anunció? Jeremías anunció un pueblo que conocería a Dios, ¿verdad? Un único pueblo. Ya el único pueblo que Dios reconoce es el que conoce a Dios y el que Dios conoce a través del Hijo. Y Juan muestra cómo reconocer a ese pueblo. El verdadero pueblo de Dios recibe y permanece en el testimonio apostólico acerca de Jesucristo y ama a sus hermanos según como Cristo amó. Una persona puede hablar acerca de Dios, puede mostrar interés por lo religioso, puede cantarle, puede servirle e incluso afirmar que le pertenece. Pero si rechaza el testimonio apostólico acerca de la suficiencia de Cristo para la salvación y no ama a sus hermanos según Cristo, no es reconocida por Dios como parte de su pueblo. Si lo digo de manera tan contundente, no son mis palabras, es lo que la Escritura dice y porque yo creo en el testimonio apostólico. Y no me impresiono por intelectuales que pueden estar haciendo estudios profundos que al final no reconocen a Jesucristo, no solamente como el Mesías, sino como el Hijo de Dios,
que es la única confesión que el Padre acepta hoy para reconocer a su único pueblo. Ahora, esta persona que no es reconocida por Dios vive bajo la esperanza de un pacto que ya se extinguió, según Hebreos 8:13. Necesita esta persona salir de la ignorancia que le mantiene esclavizada, apartarse de los falsos maestros que la sostienen en el engaño y entregar su vida a Jesucristo conforme al testimonio apostólico. Mis hermanos, espero, y me alcanzó el tiempo fantástico, que esa explicación que la intenté hacer acerca del nuevo pacto, entendamos la fuerza que significa. No es que en el futuro serán verdaderos salvos. Significa que en el futuro, digámoslo así, en el nuevo pacto, Dios reconocía antes a su pueblo pactual. ¿Por qué? Por la circuncisión. Pero ahora Cristo es nuestra circuncisión. Y Pablo dice, ya la circuncisión no vale nada en Gálatas. Ya no significa nada. La circuncisión es en el Hijo, en Cristo. Y este único pueblo es el que Dios reconoce en el nuevo pacto. Esto es muy importante entenderlo porque con esto nosotros modulamos una sana interpretación bíblica. ¿Ven?